¿Escuchan bien? Sí. Pues tenemos el gusto de presentarles a Omar Mendoza, quien es el autor de la pieza que tenemos aquí atrás, que se llama Mariposa Nocturna, y Eric Valencia, que junto conmigo curamos esta exposición. El Cuarto de los Ojos Sucios cumple 10 años este 2025, y es un proyecto dedicado a pensar, a platicar, a discutir alrededor de la pintura contemporánea en México. Aquí en Guadalajara hemos tenido un par de sesiones anterior a esta invitación del MURA, y la dinámica es la siguiente. El pintor va a hablar, en este caso Omar va a hablar durante 10-15 minutos sobre su trabajo. Luego vamos Eric y yo a hacer algunas preguntas detonantes para la conversación, y finalmente abriremos a ustedes el micrófono para que también puedan preguntar, discutir, pensar, relacionar esta pieza con lo que ustedes deseen. Siéntanse libres de sentarse en el suelo si gustan, y les agradecemos mucho que hayan tomado un espacio para venir acá a platicar sobre pintura. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. La invitación siempre que hacemos en el Cuarto de los Ojos Sucios es una frase que hace 10 años escribimos en una servilleta, que dice: reunámonos alrededor de la pintura como alrededor del fuego, para ver qué nos transmite, qué conjuramos, y vamos a invitar a Omar a que nos platique de su pieza como si fuera un medium y la pieza nos hablara a través de él. Entonces, pues nos emociona mucho. Omar. Hola a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Omar Mendoza, soy de la Ciudad de México, y el día de hoy estamos aquí 4 entes, que somos nosotros 3, y atrás está un ser muy extraño que se llama Mariposa Nocturna, que yo lo siento como algo, como una cosa que tiene su propia esencia, su propia energía, sus propias reglas, su propio nacimiento y tal vez su propia muerte. Esta pieza nació hace un año. Hace un año tuve la concepción de esta pieza, y cuando surgió esta idea yo tuve muchas dudas de realizarla o no, porque para mí implicaba un compromiso muy grande. Porque, bueno, para que lo sepan, la pieza está hecha con tintes naturales, entonces era demasiado, era una cosa de si lo hacía, si no lo hacía, y yo estaba pensando muchos no, porque es muy grande, es muy compleja, es mucho trabajo, ¿dónde lo voy a exponer? En realidad no tenía una intención, pero necesitaba hacerla, y esta cosa necesitaba estar en este espacio físico. Entonces, pues gracias a un equipo que tengo, Rodrigo, Jan, Mayra, entre los 4 nos comprometimos a hacer que esta pieza existiera, y a mí se me hace muy interesante porque, como les digo, no es totalmente mía, sino es el resultado de muchísima energía y colaboración de personas que están ahí, y de alguna manera yo siento que esa energía la podemos sentir y apreciar, pero no es del todo mía, no es del todo de mi equipo, no sé de dónde es, sino pienso que en sí misma tiene su necesidad de ser, y eso es algo que a mí me impacta mucho, como algo tiene un deseo tan grande de existir que a veces nosotros somos medios para que esa
cosa o fenómeno surja. Y bueno, se titula Mariposa Nocturna. Yo no soy biólogo, no sé si existan mariposas nocturnas, me imagino que sí, no sé, pero yo lo asocio a la noche, a la muerte, y esta mariposa yo la empecé a dibujar hace como 3 o 4 años, y me gusta mucho porque es muy simple, y al mismo tiempo en su simpleza hay una simbología muy poderosa de transformación, de movimiento, de que un elemento es muy simple y en su repetición y reorganización es infinita. Entonces, esta pieza me ha sorprendido muchísimo, me encanta y no sé qué más puedo decir de esto. Muchas gracias, Omar. Justo vamos a seguir la conversación. Bienvenidas a todas las personas que acaban de entrar a la sala. Estamos teniendo ahora mismo un conversatorio. El sonido es un poco complicado en la sala por el eco, entonces los invitamos, por favor, a acercarse aquí a escuchar o si están platicando entre ustedes, platicar en voz bajita para que podamos seguir la conversación. Muchas gracias. Bueno, para seguir con esto, creo que esto que explica Omar es muy importante para esta exposición del Cuarto de los Ojos Sucios, porque algo que nos interesaba mucho a Eric y a mí cuando estábamos curando para la muestra era pensar que la pintura tiene la posibilidad poética y política de generar una crítica a la visualidad contemporánea. Y por visualidad contemporánea estamos entendiendo todo un dispositivo de la mirada que existe actualmente y que está permeando todos los aspectos de nuestras vidas, en donde se genera la circulación de la imagen a partir de información y signos específicos. Lo podemos ver de una manera muy clara con la publicidad y lo podemos ver también con los principios de identidad. Todo el tiempo hay una demanda por definirnos y fijar esa identidad y fijar en la complejidad de lo que somos ese sentido. Y creemos justamente que la pintura contemporánea tiene la posibilidad de quebrar, de generar fisuras, de agrietar ese impulso mercantil de la imagen como algo que circula, como un signo que se puede transaccionar y generar plusvalor. Entonces, cuando escucho a Omar hablar eso que nosotros vimos en esta y en todas las piezas de la expo, de la pintura como un lugar que convoca fuerzas, en donde esas fuerzas no solo dependen del pintor, sino de una escucha, una conversación, una propiocepción, una sensibilidad con magnitudes animales, minerales, con otros cuerpos humanos, etcétera, que me hace mucho sentido que estemos aquí abriendo esta muestra y siguiendo celebrando la pintura como este lugar en donde este tipo de conversaciones son posibles. No sé si quieres tú añadir algo más antes de regresarle la palabra a Omar. Pues también justo pensábamos en esta exposición y como en la pieza de Omar, sobre todo como en la pieza de Omar, hay una evidencia del proceso en la fabricación. Él hace los soportes de papel y eso hace muy evidente que la imagen no aparece por sí sola. Creo que hay una tradición en la pintura europea de la que todos somos parte como pintores, como artistas, como espectadores, de pensar que la imagen es ajena al soporte, ¿no? Desde que nace como pintura de caballete, que se retira de la arquitectura de las iglesias, hay como esta idea quizá medio platónica de pensar que la imagen existe por sí sola, pero la pieza de Omar nos ayuda también a reflexionar sobre la idea de que la imagen nace junto con sus materialidades y la imagen nace junto a sus especificidades, sus manos, sus pensamientos, sus afectos, sus pigmentos. Y nos emociona mucho también
ver todos estos pliegues en los contornos que se hacen, todas las texturas y todo el esfuerzo que se hace evidente a través de este registro de estas energías en cada una de las piezas, ya sea que las veamos de cerca o incluso de lejos con la retícula que está sugerida, pero es transformada como en una especie de retícula orgánica, ¿no? Entonces es un registro muy, muy lindo muy evidente, muy fuerte de las energías que participaron en la fabricación, en la hechura de esta pieza, que resulta en una imagen, pero que me gustaría pensarlas o invitarles a pensar que están juntos, que nacen juntos. Y pues nos emociona mucho compartirla y estar aquí. No sé si quieres comentar algo sobre esto que platicamos, Omar. Sí, se me hace muy interesante, bueno, hablando sobre el proceso. Como esta pieza fue hecha a través de muchas manos, digamos que esta pieza fue hecha gracias a 4 personas, a mí se me hace muy interesante cómo un mismo fenómeno que es hacer la obra, como la hicimos 4 personas, fueron 4 diferentes experiencias de hacer la pintura. Entonces yo le preguntaba, por ejemplo, a Mayra, oye, ¿para ti cómo es hacer esta pieza? Me decía, no, pues está súper bien, me concentro mucho, es muy relajado. Le preguntaba a Rodrigo, oye, para ti cómo es la experiencia de hacer esta pieza? Pesadísimo, es como un viaje interno donde estoy yo conmigo mismo repitiendo la misma acción una y otra vez, y es una introspección muy fuerte, y eso se me hace muy interesante, ¿no? Y le preguntaba a Jan, oye, ¿y para ti cómo es hacer esta pieza? Y me decía, bueno, pues se me hace muy bien porque es algo muy claro, ya sé qué hacer, no tengo dudas, ya lo sé y lo disfruto. Y mi experiencia también me la pregunto, ¿cómo fue hacer esta pieza? Bueno, pues fue muy extrema, fue de mucho descubrimiento, de soltar muchas cosas, de dejar que la pieza vaya creciendo y evolucionando por sí misma, desde que hay un punto donde yo tengo un cierto control sobre la pieza, pero hay otro punto donde no lo tengo y tengo que dejar que suceda y surja, y eso se me hace muy interesante. Para que ustedes lo sepan, está hecha con tintes naturales, entonces para extraer cada color es un proceso único de que dejas una planta remojando un mes y tienes que ver cómo surge el color, pero si haces el mismo proceso no puedes obtener el mismo color. Entonces eso a mí me maravilla. Entonces la intención de la pieza es que es una simple composición, ¿no? Una mariposa con rayitos, ¿no? Y es la misma composición que se repite 105 veces, que pensaríamos que es lo mismo, pero tomando en cuenta que está hecho por 4 personas y que los materiales son irrepetibles y el proceso de extracción es irrepetible y que algunos colores vienen de árboles, otros vienen de flores, otros vienen de plantas, en realidad esa repetición no es... no es igual, y eso a mí se me hace muy interesante y siento que esta pieza me ha dado mucho que aprender y de apreciar que cada color es lo que es, sin que yo quiera transformarlo o hacerlo como yo quiera, sino que surge el color y hay que observarlo y hay que entender lo que es, cómo es, y ponerlo en cierto lugar para ver cómo se relaciona con otros colores y cómo surge una interacción de energías y de tiempos y temporalidades que están ahí como palpitando, y pues eso a mí se me hace muy, muy extraño, ¿no? Sí, creo que hay algo en la pintura en general que a veces es más evidente que en otras ocasiones, que tiene que ver con el color, pero que no tiene que ver con el color que se compra en la tienda. O sea, no sé si hay algo en el color de la pintura que no es lo mismo que en la computadora, porque el color en la pintura tiene un tiempo que está relacionado con el proceso, con los materiales,
incluso con la velocidad en la que se pinta, si el color de abajo está seco o no, si es la técnica, con el clima, con el humor del pintor, con el humor del bastidor. Entonces, uno de nuestros filósofos favoritos decía que el color es un afecto, porque transmite no solamente un estímulo visual, sino toda esta concentración de energías materiales que podemos observar en la composición, en las obras, las variaciones. Y creo que en la pieza de Omar, además con todo lo que nos platica, nos invita a verla con esa atención de la variación de los colores, la sutileza, las texturas, las transparencias, la repetición, la no repetición. Y pues nada, como que no acaba uno de... Y otra cuestión que nos compartía Omar ahorita y que es muy relevante para el Cuarto de los Ojos Sucios como colectivo es considerar que la pintura también es un proceso epistemológico, ¿no? Que podemos aprender, por supuesto, de los discursos, pero que también el arte es un lugar de transmisión de saberes, y era explícito y claro en lo que Omar nos contaba, ¿no? Como toda esta relación con el monte de donde extrae los pigmentos, que además hay una relación personal afectiva con ese lugar, como un lugar importante para su vida. También qué implica el tiempo de las plantas, ¿no? Qué implica si un pigmento lo dejas 3 días o 5 días, cómo un mismo pigmento y una misma planta puede actualizarse de maneras distintas en relación con el ambiente y dar un morado o un azul o un rosa, ¿no? Como que es impresionante eso. Y justamente nosotros creemos mucho que la pintura, por supuesto, que puede dar una epistemología occidental clásica que llamamos historia del arte, y hay cosas muy bellas en la historia del arte, muchas otras patriarcales que estamos cuestionando las historiadoras, pero también además de ese historiar, hay aprendizajes que tienen que ver con el cuerpo, con la propiocepción, con lo que sucede solo si estás frente a una obra de arte, solo si le das a tu cuerpo la posibilidad de estar frente a una pintura. En algún otro Cuarto de los Ojos Sucios, justo con el trabajo de Mariana Paniagua, que tiene unas pinturas allá, con Leonardo Castro, pensábamos mucho en cómo la pintura en esta dimensión epistemológica es una pintura que puede tener algo de una alucinación consensuada, ¿no? La posibilidad de lo pictórico como un lugar para el sueño, como un lugar para la alucinación, como un lugar para que nuestras imaginaciones puedan ir a lugares que no son tan fáciles de acceder en la nitidez, en la demanda de nitidez de la vida cotidiana. Y justamente esta posibilidad de una alucinación consensuada, no estoy hablando de un brote psicótico, sino de una imaginación radical. A mí me pasaba mucho cuando vimos en el estudio de Omar esta pintura completa, ¿no? Como que yo la veía y veía una cosa y me perdía y volvía a la imagen. Llegó un momento en donde yo sentía como si estuviera drogada, ¿no? Era como perdía la dimensión espacial, perdía un poco la dimensión temporal, y yo creo que eso para nuestros cuerpos es vital, ¿no? La posibilidad de introducir otros ritmos que no sean los ritmos de la demanda de hiperproducción. Entonces, eso, para mí eso son epistemologías que suceden solo en lo pictórico, y que para mí son muy evidentes y turbias en esta hermosa pintura. Quizá me gustaría, pedirle a Omar que si quiere comentarnos un poco respecto a lo que platicamos ahora, pero también si nos puedes contar un poco de dónde viene esta composición, por qué la idea de la repetición, si tienes alguna sensación de por qué fueron al final 105 módulos y no uno, no sé, o 120, no sé, como todas estas cuestiones que quizá tengan que ver más con decisiones de contornos. No sé, cuéntame. Bueno,
En este momento se me están ocurriendo dos ideas, uno relacionado con la cotidianidad y otro relacionado con la repetición. A mí, como decía Sandra, como que todo tiene que ser sí, o sea, como que esto sucede porque muchas cosas tienen que ser específicas para que pasen. Y bueno, no sé, estoy teniendo muchas ideas, pero no sé, estoy teniendo muchas ideas. Bueno, tal vez puedo hablar de la composición, ¿no? Que es más fácil. La composición, ¿cómo decirlo? Surge de algún lugar muy adentro que está en algún lugar de mi mente, que existe y está, y a veces hay acceso a ese lugar. Es como una investigación sobre algo que está adentro, que está muy, muy adentro, muy, muy profundo y existe. Y gracias a este ejercicio de buscarlo de manera muy deep, es que encontré esta cosita chiquitita que está ahí, está muy, muy, muy adentro, existe, tal vez antes que yo, no sé. Y eso me parece fascinante, cómo realmente nosotros, adentro de nosotros mismos, existe música, existe filosofía, existe poesía, existen historias, existe color, existen luces, sombras, y todo eso está dentro de nosotros mismos. Y pues gracias a un viaje muy cabrón, encontré este pequeño elemento que, gracias a este ejercicio de tratar de sacarlo al mundo material, está. Entonces, cuando yo lo vi, dije, esto creo que vale la pena que esté aquí en este lugar, donde es una contradicción entre muchísima oscuridad y muchísimas luces, que si se repite, surge una cosa musical, rítmica, de vibración, donde es lo mismo, pero es infinito. Y bueno, no sé, o sea, como que de ahí viene esta onda. Me gusta cómo los pequeñitos puntos que están dentro de la composición, los puntitos, generan como estos toquecitos de energía, como que están palpitando, y casi es como si estuviéramos observando música. Eso me agrada mucho. Y también esta cosa de la repetición, que es como las palabras. Es como que una palabra, si nosotros la reorganizamos dentro de un texto o dentro de una poesía, genera significados diferentes. Entonces yo siento que cada pintura es como si fuera una palabra que se puede reorganizar infinitamente y puede crear infinidad de poesía siendo lo mismo. Entonces en eso estoy pensando, que cada elemento, y de acuerdo como la reorganicemos, hay una experiencia diferente. Por eso me interesa, creo que la repetición. Nos dejó sin palabras un poco. Eso es difícil. Sí, justo con Sandra hemos estado platicando también como alrededor de varias ideas sobre el inconsciente y sobre el deseo. El inconsciente pictórico. Hay una tradición, creo que es
ha sido muy útil del psicoanálisis en relación al tratamiento y a la cura, y que está relacionada también con el dispositivo psicoanalítico, y ahí funciona increíble, pero nos gusta también pensar que el inconsciente, más que en cierto momento en la pintura muchísimo, más que representar algo, es lo que es, como en los sueños también. O sea, si los pensamos los sueños, si soñamos que somos una cascada, eso si lo vemos como algo que no significa, sino que sí realmente somos una cascada en el sueño, cambia mucho la relación con eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo Omar, más que decir que esto representa algo, nos dice que es una partícula mínima, que es como la que a partir de sus articulaciones va a generar un sentimiento de oscuridad, de otra relación un sentimiento de luz, de otra relación un sentimiento de música. Entonces es una materia muy particular que, dependiendo de cómo se organice, va a producir fenómenos tan distintos que incluso parecerían como ajenos, ¿no? Unos a otros, o excluyentes, pero me parece fascinante la idea de ver la pieza y imaginarme que estoy viendo la cosa mínima con la que están constituidas los pensamientos de Omar, y quizá los míos y quizá los de ustedes, y no sé, me ilumina y me oscurece al mismo tiempo. Y también hay algo que creo que es importante, como en estos 10 años que hemos dedicado a amar y estar y pensar la pintura entre todos, que creo que ha cambiado, y que esto que acaba de decir Omar es muy claro, ¿no? Como que sí hemos visto cómo hace 10 años que nos estábamos peleando con las galerías y los museos de frente, ¿no? Como intentando decir, la pintura contemporánea es importante también no estar haciendo estos binarismos falsos entre arte contemporáneo y pintura, etcétera. Como en esa conversación era muy importante posicionarnos como curadores de pintura o como pintores, o todavía desde una posición individual defendiendo el trabajo, pero creo que justo seguir entre todos construyendo este ecosistema de pintura ha traído, y también obviamente la relación con otras filosofías, con otro tipo de éticas, ha construido un momento en donde hay un desplazamiento súper interesante de la autopercepción de los pintores en general, en donde muchas veces los pintores ya no se ven a sí mismos como estas entidades individuales que están desde su talento y desde su genio particular haciendo una pintura, sino cada vez es más común escuchar cómo los pintores se consideran a sí mismos una especie de antenas transmisoras de un montón de fuerzas, ¿no? Y eso para mí es brutal, y además no solo lo veo como una enunciación, sino que de hecho sí se ve en el conjunto de obras de esta exposición muy claro en la pintura de Omar. Por eso decidimos inaugurar con él, que es un honor para nosotros, una alegría para nosotros que esté aquí, y pensar cómo justamente en la pintura también se están jugando éticas y estéticas, por lo tanto, y como una de esas éticas es tener esta apertura y tener esta posibilidad de conexión del artista con otros saberes, con una escucha de otras temporalidades, con una práctica con otras materialidades, y como todo eso se encuentra aquí, pero no solamente se encuentra en la imagen, o no solamente se encuentra en la superficie, sino se encuentra en la propia multiplicidad de cosas que están sucediendo en cada una de las obras, en cada uno de estos módulos por separado, pero también de repente en la experiencia envolvente que tiene poder verlos todos juntos. Voy a pedirle a Omar a ver si quiere añadir otra cosa, y después de eso abrimos la conversación, así que vayan escribiendo sus preguntas. Ya me acordé lo que quería decir. Como que me quedé pensando lo que Sandra planteaba sobre la cotidianidad, y como que, bueno,
Me gustaría mucho platicar sobre eso, porque a mí se me hace esencial, porque todos la vivimos, todos vivimos una cotidianidad única. Y hace 2 días yo le preguntaba a Eric, ¿no? Oye, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo pintas? ¿A qué hora, no? Porque uno como artista, como pintor, hay muchos retos de conseguir dinero, de vender, de trabajar, de ir al súper, de limpiar la casa, tenemos una vida normal como todos. Y entonces para mí es importante preguntar sobre el espacio que dedicamos para pintar, porque todos tenemos una cotidianidad única, diferente. Entonces, hablando sobre la cotidianidad, esta pieza demandó modificar mi cotidianidad para que existiera. Y eso se me hace muy fuerte, porque para hacer esta cosa tuve que modificar muchas cosas dentro de mi rutina diaria para que estuviera, ¿no? Y se me hace muy interesante la fuerza de esto, de esta pieza, de este ser, de este ente, que cambia mi vida, cambia la manera y las cosas que hago al día a día, donde tuve que crear las condiciones en mi estudio para que esto surgiera. Para que ustedes lo sepan, esta pintura fue hecha por 4 personas durante 3 meses completos, a full, de lunes a viernes, trabajar sobre esta pieza. Entonces ustedes imagínense cómo esta cosa nos obliga a apreciarla, verla y ejecutarla día tras día. Se me hace muy loco, ¿no? Cómo esta cosa exige tanto de uno que tienes que elegir hacerlo o no, y si lo eliges hay que vivirla y yo también decía, si hago esto me va a tomar 3 meses de mi vida, ¿estoy dispuesto o no? ¿Qué significa? Y es como, pues, si esta pieza necesita ese tiempo para existir y estoy dispuesto a que surja, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero es esa cosa de que en nuestra vida cotidiana, de mi hermana que va a trabajar a la empresa y de que tiene que dedicarle 8 horas de su vida a ir a trabajar, el tiempo en nuestra sociedad está condicionado a el capital que controla cada parte de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros quehaceres. Y esta pieza es un acto de resistencia ante esa exigencia del mundo, y si necesita este tiempo, a pesar de que el sistema no permite que lo tengamos, se puede hacer un esfuerzo para hacer que suceda, hacer que surja. Entonces para mí eso es importante porque es un acto de el mundo no me permite tener el tiempo, pero vamos a exprimirlo de las piedras para que esta cosa exista. Eso se me hace muy loco de la pieza también. O sea, como el tiempo que la pieza exige para que exista. Entonces por eso hablaba de la cotidianidad, ¿no? Como esta pieza cambió mi cotidianidad. Entonces, bueno. ¿Alguien le gustaría hacerle una pregunta a Omar, a la pintura? ¿Quién se anima? ¿Sí? Hola. Yo quería haceros una pregunta, pero a Sandra y a Eric, sobre la decisión curatorial de elegir esta pieza sobre las demás que Omar tiene en el estudio, porque a mí sí me llama mucho la atención. O sea, me parece una pieza muy diferente a otras, ¿no? O sea, o a la mayoría del cuerpo de obra que tiene. Y, o sea, como habiendo visto un poco también
desde la semilla que como esta cosa de la mariposa, que es algo que se repite mucho en su obra, pero de repente un día Omar me dijo, como tengo una idea para una pieza, y boceteó así como 1000 veces la misma imagen una y otra vez, y a mí me pareció una locura. Cuando compró sus 100 bastidores me pareció otra locura. Claro, me pareció otra locura. O sea, y como ir viendo esa pieza existir y generarse en el tiempo, pues me parecía cada vez más locura, ¿no? Y verla aquí en un museo expuesta, o sea, como que sí creo que hay algo distinto en la obra, y me gustaría como escucharos a vosotros porque esta pieza es la que habéis traído aquí y la que habéis convocado para que todos pues la observemos, la miremos, pero también la conversemos, porque sí me parece que hay algo distinto al resto de obras que pueda tener Omar en el estudio, ¿no? Entonces sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, creo que es una gran pregunta. Agradecemos mucho a todas las personas que están en sala. Tenemos un poco un problema de audio, así que si pueden bajar un poquito la voz para que podamos terminar el conversatorio, si quieren acercarse a escuchar, estaría muy lindo y les agradecemos mucho que nos visiten y también su consideración para terminar esta conversación. La pregunta que nos hacía Beri era sobre la decisión curatorial de esta pieza, que le parece muy distinta al trabajo que tiene Omar, porque claro, Omar los invitamos a ver su demás trabajo, que también es maravilloso, pero Omar tiene unas líneas mucho más figurativas, que las podríamos ubicar ahí, mucho más ligadas también a ecosistemas muy específicos, como a trazos, a dibujos. Creemos nosotros, bueno, igual vamos seguro a tener respuestas un poco distintas, pero pudimos haber elegido también esas obras porque lo que nos interesa mucho del trabajo de Omar es la capacidad que tiene para configurar mundos. Y esa capacidad la vemos en todos los artistas que invitamos a la expo, ¿no? Son artistas que arriesgan un imaginario distinto, como que también hemos discutido mucho cómo las categorías estéticas de lo pictórico que dividen a las piezas entre abstracción y figuración son una importación norteamericana que a nosotros no nos sirve en términos locales. Pero lo que sí vemos como constante en la producción artística aquí en Guadalajara, en Ciudad de México y en otros estados también de la República es cómo los artistas están, independientemente de que se inclinen más hacia la abstracción o a la figuración, están todo el tiempo trabajando activamente para proponer lo que en filosofía o en literatura se llamaría teoría ficción o ficción especulativa, es decir, mundos propios que muchas veces son más intensivos y más hacia el color, o muchas veces son más revisiones críticas, como no sé, el trabajo de Marek, que está acá también en la sala, que está juntando momentos históricos, pero la apuesta es de un vitalismo que a mí francamente me conmueve, porque la apuesta siempre es decir, claro, está esta realidad, podemos ser críticos con esta realidad, pero también podemos ir configurando desde el espacio visual otras realidades. Entonces, si bien eso lo veo también en otras piezas del trabajo de Omar, esta creo que la elegimos por una fascinación corporal. No sé, yo me acuerdo ir con Eric al estudio de Omar, ver las piezas, ver esta, y saliendo del estudio me tuve que parar en la esquina porque estaba mareada. Porque yo no puedo dar poquito, ¿no? Tal vez eso lo tenga que hablar con mi psicoanalista. o doy mucho o no doy nada. Y como que la pieza como completamente arrobó mi sensibilidad y mi propiocepción. Y tuve que parar un momento porque estaba, o sea, mi cuerpo estaba palpitante, ¿no? Estaba alterado y me dio miedo desmayarme o algo. Y siento que eso fue como la decisión, como una decisión como corporal, como decir, qué increíble que el Mura, que es
este museo que tiene esta sala hermosa, que tiene una vista 360, pueda alojar esta pieza que necesita además espacio, ¿no? La pieza entera para mí es un bicho, ¿no? Una entidad viva que necesita también una espacialidad, y se nos hacía increíble a ambos poder compartir eso como con los espectadores, ¿no? Porque así como creemos que el cuarto de los ojos sucios es juntarnos alrededor de la pintura como alrededor de un fuego, creemos que una expo también es eso, ¿no? Claro, se están jugando muchos otros valores simbólicos, mercantiles, históricos, pero creo que Eric y yo compartimos mucho esa absoluta pasión por el arte y ver cómo lo que el arte hace es siempre congregar como un espacio vital, ¿no? Como un espacio de respiración. Sí, no sé cuál fue tu decisión. Sí, concuerdo también. Y otra cosa que me gusta mucho del trabajo de Omar es que tiene una relación muy estrecha con los códices prehispánicos. Nos enseñaba como muchos estudios en los que trabaja con referencias no literales, pero sí de algún tipo, las tiene muy presentes, ¿no? Y justo hace rato que pensábamos en la materia mínima de las cosas, yo creo que cada una de las pinturas comparte una materia mínima que no es la misma, y entonces pensar en el trabajo de Omar, que tiene una materia mínima que viene desde esa producción de imágenes prehispánicas, me parece también un acto sí político en relación a posicionarse respecto a la tradición de la pintura. Eso sería en general de la obra de Omar, y de esta pieza, que eso se transmite de alguna manera que no es tan evidente, pero que sigue ahí palpitando, creo. Y totalmente fascinados en la visita de estudio cuando la vimos montada, hipnotizados. Que pues obvio queríamos verla lo más posible. Sí, gracias. ¿Tú quieres comentar algo? La mía es para Omar y quiero saber por qué 105. El número, ¿por qué? Quiero saber el significado. Gracias. Bueno, pues para mí hice el primer dibujo. Hice un dibujo. No he estado pensando en un proyecto, ni en un políptico, ni en una instalación, ni nada. Hice un dibujo y dije, güey, está cabrón, güey. ¿Qué tal si son 4? Y dije, ay, pues 4 se vería bien, ¿no? Pero después fue como, si pienso menos en la composición y pienso más en el color, ¿cómo sería la manera para que pudiéramos apreciar el color más cabrón? Que pues en algo grande, ¿no? Para que sea inmersivo, que estemos frente a color. Y dije, bueno, pues tiene que ser bien, bien grande. Y primero dije, pues con 100 creo que está chido, ¿no? Y la primera vez hice 100, pero a la manera de cuando me tocó organizar las piezas, me di cuenta que faltaba una columna. Y para completar esa columna tuve que hacer otras 5. Entonces por eso fue 105. Ajá. Sí. Claro. Cuando hablaste de tu pieza al inicio, le dijiste que pues, o sea, tenía como su proceso, hasta como que existía como un ente aparte, y en algún momento dijiste y hasta que pues también podría morir, ¿no? O sea, y pues me llamó mucho la atención esto también tomando en cuenta o sea, el hecho de que usas material natural para hacer tus colores, y también que está hecha pues con papel, con un tipo de papel. Entonces me interesa saber para ti qué significa esta vida propia y tal vez, o sea,
muerte que tienen tus piezas. Y es un comentario y también pues yo creo que una pregunta que alguna vez te escuché decir que en las culturas prehispánicas que estudiaste y sus maneras de producir color a partir de elementos naturales, a veces tenía como una relación directa el material que se usaba con el significado de lo que representaban. Que por ejemplo, si pintaban cosas relacionadas con el inframundo, a veces iban a extraer los materiales en cuevas. Entonces me gustaría saber si nos podrías platicar de algún elemento en particular que existe en esta pieza que para ti resuena con su significado particular. Muchas gracias por la pregunta. Es una de las preguntas más importantes para mí en mi obra. Yo llevo muchos años pintando y digamos que siempre había pintado con óleos y con acrílicos, con colores industriales, con marcas alemanas y francesas de la mejor calidad del mundo, y me empecé a preguntar sobre los colores y lo que significan los colores por sí mismos, sin que nosotros hagamos un significado, sino lo que son los colores por sí mismos, que expresan de dónde vienen, de dónde son y qué significa eso. Y yo pensaba, por ejemplo, ¿cuál era la relación en Egipto con el color? Es una relación con el color, es una cosmogonía, una filosofía relacionada con la eternidad. Me preguntaba, ¿cuál es la relación del color en, no sé, Europa, ¿no? Es otra relación con el color. ¿Cuál es la relación del color en nuestra sociedad? Bueno, pues vamos a McDonald's y hay una selección de colores en la tienda que responden a algo, ¿no? Al consumo o X. O un coche que está pintado de amarillo. ¿Cuál es la intención de seleccionar ese color para pintarlo de tal color? Hay intenciones detrás de la selección de cada color en diferentes sociedades. Y al yo descubrir un poco sobre la relación del color en Mesoamérica, es otra sensibilidad en torno al color, son otros usos, se usan para cosas específicas, pueden ser rituales, pueden ser de muestras de poder, pueden ser de guerra, pueden ser de muchas cosas. Y al yo decir, bueno, pues me gusta esto, creo que tengo una afinidad, entendí que el color en Mesoamérica, hablando de la vitalidad de la obra, utilizaban los colores de su región con sus tecnologías y con su cosmogonía. Entonces el color significa algo muy preciso, y en nuestras cosmogonías hay una relación con la muerte y con el ciclo de las cosas que duran cierto tiempo y mueren y viven y mueren y viven y mueren, que posiblemente en nuestras sociedades lo negamos porque no lo queremos aceptar o porque nuestra sociedad no lo valora o lo valora de manera negativa. Y creo que, por ejemplo, yo no sé muy bien, no soy tan clavado en historia del arte, pero me parece que, por ejemplo, en arte europeo se hacían pinturas que duraban 500 años, ¿no?
un Rembrandt que te durara 500 años o 1000 años o no sé, o en Egipto, pero aquí no era esa intención, aquí era una intención de renovación, de vida, de muerte, de aceptar, de apreciar la efímera, ¿cómo se dice? Lo efímero. Entonces estas piezas están vivas, literalmente. Estas piezas son como música, como cine o como un perfume que conviven en nuestra dimensión temporal. No son estáticas como un acrílico, no son estáticas como una piedra, sino que existen en una dimensión temporal de cambio. Entonces, al yo seleccionar ciertos colores, selecciono ciertos colores que digamos que tienen una resistencia a la luz muy cabrona, ¿no? Como el azul maya o como el verde maya, que duran un chingo, para siempre. ¿Alguien si me puede explicar qué significa siempre? Sería muy bueno. Pero otros colores que pueden cambiar, otros colores conforme el tiempo pasa, a veces se ponen más fuerte, a veces cambian de tono, a veces se pueden poner más cafés o más, es diferente, y algunos seguramente podrán desaparecer porque es la naturaleza de su ser y de su esencia. Entonces eso a mí me daba mucho miedo porque es una idea que no está relacionada con nuestra cosmogonía y nuestro sistema de valores social, pero de su existencia es lo que es. Entonces esto se me hace muy maravilloso de la obra, que tiene un nacimiento que no sé dónde está, pero la existencia aquí está, ¿no? Y me intriga ver cómo van a evolucionar y cómo van a cambiar y qué va a suceder. Me parece que eso puede abrir una pregunta que se me hace interesante. Siento que fue una manera súper hermosa para cerrar. Igual aquí va a estar Omar por si quieren seguir platicando un ratito con él uno a uno. Agradecemos mucho su paciencia, su escucha y seguir esta conversación sobre pintura. También agradecemos mucho al Museo Raúl Anguiano por hacer esto posible, en especial a Mayra y a Andrea. Y muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo, por venir acá a compartir con nosotros todo tu proceso y también por producir esta belleza llena de fuerzas que nos convocan. Hoy ha sido un honor escucharte hoy. ¿Y quieres añadir algo, Eric? Y bueno, como a seguir festejando la pintura. Muchas gracias y que tengan un hermoso domingo.